Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jael y en este video vamos a hablar sobre programación gráfica. Vamos a mover figuras en la pantalla. Esto puede verse complicado, pero realmente se basa en ideas muy simples. Vamos a desglosar también cómo funcionan las transformaciones en y también vamos a ver cómo manejar o manipular objetos desde SVG utilizando JavaScript. Lo primero que debemos de saber son las coordenadas. ¿Cómo funciona el sistema de coordenadas en los gráficos vectoriales SVG? Todo se basa en posiciones dentro de un plano. El punto 0,0 está en el plano superior, bueno, en la parte superior de la izquierda. Con eso, el eje X au- aumenta hacia la derecha y el eje Y aumenta hacia abajo o se va hacia abajo. Sabiendo esto nos permite controlar la posición de cualquier objeto dibujado. Y para manipularlo existen tres operaciones fundamentales. El primero sería traslación, rotación y escalamiento, que es mover, girar y hacer más grande o más pequeño la figura o el objeto. La traslación es simplemente desplazar un objeto completo en una dirección. Lo que hacemos es sumar un pequeño desplazamiento a sus coordenadas, o sea, mover el objeto X agregando un valor. Igualmente, cuando queremos mover el objeto Y, vamos a agregar otro valor. Matemáticamente se puede ver, o podemos decir que es X es igual a No, X nueva es igual a X vieja más DX y Y nueva es igual a Y vieja más DX. Básicamente sumamos valores en las coordenadas. Un ejemplo sería si sumamos 20 en X, pues obviamente se va a la derecha y si sumamos 10 en la Y, bajaría. Ahora vamos a aplicarlo en formas prácticas. En lugar de modificar directamente los atributos X y Y del rectángulo, lo que hacemos es cambiar un sistema de coordenadas usando atributos, específicamente el atributo transform. Esto es mucho más eficiente porque en sí va a afectar a todo el objeto completo. Como podemos ver, acá tenemos un ejemplo de un cuadro donde sabemos de que vamos a indicar que el documento es HTML y indicamos de la página HTML, como vemos en el siguiente, ¿no? Contenido visible en la página, ¿no? Porque como sabemos se ejecuta en una página local. En la siguiente vamos a poner el título de nuestra operación, que en nuestro caso sería ejemplo traslación básica. Y vamos a crear un, un botón. Bueno, cuando si se crea un botón con este código. Y
cuando haces clic se ejecuta la función mover objeto. Se mueve el objeto y en este sirve para saltos de línea para separar elementos. Vamos a crear un espacio de dibujo vectorial y le vamos a decir el ancho del área del dibujo, que sería 400 píxeles. También vamos a decirle el alto del área y le vamos a solicitar que tenga un borde de color negro. Acá, pues si queremos de otros colores, pues lo podemos poner. En nuestro caso será negro alrededor de SVG. En la siguiente línea vamos a indicar que se cree un cuadrado, que aquí, como anteriormente les dije, vamos a decirle que posicione en el punto de origen, que es 0, X0 y Y0. O sea, es una posición inicial tanto del eje Y, tanto del X. Y vamos a decirle que de ancho tenga aproximadamente de 50 píxeles y de alto también tenga 50 píxeles para que sea así un cuadrado y que sea color rojo. Este color lo pueden cambiar, o sea, esto es opcional y se cierra. De ahí pues vamos a indicar que se guarde el desplazamiento del cuadrado actual, empiece en 0,0 sin moverse. En la siguiente vamos a definir la función que se quiere realizar. Para hacer clic, en cuanto hacemos clic, esa función se va a ejecutar. En nuestro caso sería mover el objeto. Y cada vez que el botón sea presionado, va a aumentar 20 píxeles hacia la derecha y aumenta 10 píxeles hacia abajo. Esto sería un ejemplo. Como lo vemos acá, podemos cambiarlo o podemos dejarlo así. Para que se den nada más una idea, son los desplazamientos acumulados. En la siguiente línea, busca el elemento rectángulo o cuadrado por su ID. Lo guarda en la variable cuadrado para modificarlo. Seguimos con la siguiente línea. En esta modifica el atributo SVG en transform. También va a trasladar X y Y. Mueve el objeto dentro de SVG. Usa también los valores actualizados de posición X y Y, como ya lo hemos declarado. Y también que cada vez que se haga clic, el cuadrado se mueva más lejos. Y bueno, para ejecutarlo, ya lo tenemos guardado en nuestro archivo. Y lo que haremos es irnos a archivo, buscar donde tenemos guardado nuestro documento, que será un archivo .html. Le damos clic y nos va a lanzar en una página. Y como se creó el botón, pues como vemos, cada vez que le demos clic al botón, se va a mover el cuadrado, se va a desplazar el cuadrado. Le damos el clic, le damos clic. Como vemos, ya se está ejecutando la función que habíamos hecho. Y así, esto sería un ejemplo de traslación básica. Podemos cambiar los colores, podemos cambiar el, el borde de SVG a otro color, también el color del cuadrado, como ya dije. Esto sería todo por mi parte. Como ven, al pulsar el botón, sumamos 20 en X y 10 en Y.
Y así vamos a actualizar el atributo transform. El objeto no cambió sus propiedades internas, en sí no cambió de tamaño, simplemente lo transportó a un nuevo lugar en el espacio, como ya vimos aquí. Hemos aprendido a desplazar objetos con la translación. Ahora vamos a la segunda transformación fundamental, que sería la rotación. Yo soy Luis Alberto y como forma en teoría, aplicando HTML, SVG y JavaScript, la rotación. Ok, y vamos a darle la rotación a sus nuevos gráficos. La rotación gira a un objeto en un ángulo específico. Es una operación un poco más compleja que la suma de traslación, ya que esto implica más trigonometría, senos y cosenos. La rotación de un punto de X y Y alrededor del origen 0,0 por un ángulo R se calcula con estas fórmulas, en donde es X nueva igual a cos entre paréntesis R multiplicado por X restado por seno multiplicado por R y por Y. Lo mismo sería el otro, nada más que sería por Y nuevo y contradiciendo los senos y cosenos. Al revés, en vez de cos es seno y de vez de seno es cos. Ok, aunque afortunadamente en SVG se encarga de estos cálculos, porque sería muy atareado, obviamente, aplicar esto para nosotros. Un detalle técnico que debemos recordar es que aunque otras librerías como OpenGL usan radianes, usando radianes en donde SVG por simplicidad usa grados, el problema de origen en el cual de aquí está el desafío crucial, ah, en donde al que nos obliga a entender la teoría. La rotación por naturaleza matemática siempre ocurre alrededor del origen del sistema de coordenadas, es decir, al punto 0,0 de la pantalla. Sería el punto centro de esta pantalla, por ejemplo. Imaginen que tienen un reloj dibujado en el centro de su pantalla. Si aplicamos el rotate de 90 serían 90 grados, el reloj no gira sobre su propio centro, sino que orbita a 90 grados. Imagínense que tienen un reloj en el centro de su pantalla. Si aplicamos rotate de 90, el reloj no gira sobre su propio centro, sino que orbita a 90 grados alrededor de la esquina superior izquierda. Esto es un error muy común y debemos corregirlo. Ok, ahora ya dijimos el problema. Y la solución para esto se aplicaría a una teoría de modelo de jerárquico y pivote, en el cual para obligar a un objeto a girar sobre su propio eje, necesitamos mover temporalmente su origen de coordenadas al centro del objeto. Esto nos lleva al modelo jerárquico. Un objeto complejo, como un molino, se construye a partir de formas simples de rectángulos y círculos. La etiqueta de SVG, sería este, el G, nos permite tratar este conjunto de formas como una única entidad, o lo que se conoce como un objeto compuesto, por así decirlo. El proceso interno de esto es cuando queremos rotar sobre un punto orbitario, que sería nuestro punto de pivote, por ejemplo, la P. La computación gráfica debe realizar tres transformaciones en orden en el cual se aplique. En el primer caso sería la traslación, eh, trasladar el punto P al origen de 0,0. El segundo sería la rotación, aplicar la rotación sobre el punto de origen, obviamente, y la traslación inversa, en el cual es trasladar todo de vuelta a la posición original, en el que afortunadamente SVG nos salva de todo
este rollo que se aplica y que les estoy diciendo a ustedes, ya que el trabajo de rotate en SVG es una función de conveniencia que acepta tres parámetros. El que primero sería rotate, ángulo, centro, X y Y. En que los dos últimos parámetros de centro y centro, centro X y centro Y, le indican a SVG que ejecute internamente esa secuencia de tres transformaciones que les dije, que esto lo va a aplicar por nosotros. Ahora, la práctica en el molino giratorio, aplicando este método de G y pivote, vamos al código y construyamos ese molino animal. Ok, primero la estructura de SVG y la creación de agrupación, en el cual sería todo esto. Explícame un paso a paso. Como ven, hemos calculado las coordenadas, las coordenadas de los tres elementos para que visualmente converjan en el punto 200 y 150 de esta coordenada de nuestro. Lo crucial aquí es la etiqueta G, donde toma el ID en que solo necesitamos manipular este nodo padre. El molino es ahora funcionalmente una sola cosa, un solo objeto en sí. Ahora, la función lógica de JavaScript, la animación fluida, en el cual primero está el ángulo más igual a 1, donde incrementa el ángulo en cada frame. Aquí explicamos que el let ángulo igual a 0, esta es nuestro variable de estado, ¿ok? Si la rotación fuera estática, podríamos quitarla, pero como es dinámica, obviamente va a estar rotando. Necesitamos que la variable persista y que el programa recuerde dónde estaba el molino la última vez que fue dibujado. Si se reinicia a 0, veríamos el molino que gira a 1 grado y luego salta de vuelta al inicio durante 60 veces por segundo, ¿ok? Luego está molino.set attribute transform rotate. Esto, donde esta es la línea más importante, es donde aplicamos la teoría y donde estamos actualizando el atributo, ¿ok? En donde ángulo es igual al valor dinámico que aumenta y donde 200,100 es el punto pivote que definamos al dibujar los aspectos de este atajo de SVG que le dice gira alrededor de este punto y no del origen de la pantalla. Ok. Luego está el Recase Animation Frame Animal. Esta es la clave de la animación moderna de JavaScript. En este lugar, usar setTimeOut o setInterval que fuerzan al navegador a dibujar intervalos fijos sin importar si está listo. Este código que muestro aquí, el Recase Animation Frame, lo que le dice al navegador es, oye, antes de pintar el siguiente cuadro de la pantalla, llámame y ejecutaré esta función. Esto garantiza dos cosas. Primero, sincronización. La animación se sincroniza perfectamente con la tasa de refresco del monitor. Comúnmente, por así decirlo, sería 60 Hz, lo que resulta en un movimiento suave. Segundo, sería la eficiencia. El navegador puede pausar la animación automáticamente si el usuario cambia de pestaña, lo que ahorra recursos de batería. Esto es rendimiento de gráfico aplicado a la web. Algo así. Ok, como resumen de esto, lo que acabo de explicar, se lo mostraré. ¿Qué sería esto? ¿Ve? Esto sería 60. Esto estaría dando vuelta desde 60 veces por un segundo, 60 frames por segundo. Sería la rotación continua del módulo. Ok, y como resumen todo esto, en que hemos visto que para la rotación necesitamos más que solo el cálculo, necesitamos la estructura jerárquica para que esto funcione, no sea todo un caos, donde la G que crea el objeto, un solo conjunto y un comando inteligente, rotate,
a CX y CY, las coordenadas mismas, para definir punto de pivote. Y eso sería todo de mi explicación sobre la rotación continua. Hola, mi nombre es Yomar y esta parte del video hemos visto dos transformaciones muy importantes en la materia de graficación, como son la traslación y la rotación. Y ahora en esta parte del video vamos a analizar el código, cómo funciona y qué realiza, con la transformación geométrica de escalamiento, que es muy importante en el área de graficación. Ese tema forma parte de las bases de la representación gráfica por computadora, ya que nos ayudan a comprender cómo los programas de diseño, animación o videojuegos modifican el tamaño de los objetos en pantalla de forma precisa y matemática. El objetivo de este ejemplo o este ejercicio es entender cómo se aplica un factor de escala sobre una figura, que en este caso será un círculo, con tres tecnologías clave como son HTML, SVG y JavaScript. Cada uno como HTML para la estructura, SVG para el dibujo vectorial y JavaScript para la manipulación interactiva, que nos hará en este ejercicio. Y empezamos con la primera parte del código, que es .type HTML. Esto nos asegura que todo lo que haremos estará escrito en HTML5, que nos garantizará que se interprete correctamente todo el contenido visual e interactivo. Es una técnica básica pero fundamental que nos asegura que asegura toda la compatibilidad del código. Con esa etiqueta abrimos todo el código HTML, que nos dará todo el contenido que veremos a continuación, como texto, controles y gráficos. Estará contenido dentro de esas etiquetas. Dentro del cuerpo body colocaremos todo lo que será visible en la página, como, como lo que son nuestro título, el control deslizante que manipulará nuestro objeto y la figura en SVG que vamos a transformar. Aquí ponemos nuestro encabezado de nuestro ejemplo, que será escalamiento alternativo. Y hasta esta parte veremos sobre qué es el escalamiento en sí. En sí, el término de escalamiento se refiere a una transformación geométrica que cambia el tamaño de un objeto sin alterar su forma. Algunas personas dicen que el escalamiento solo es como acercar un objeto o alejarlo, pero es matemáticamente más complejo de lo que se ve en realidad. En sí, cuando nuestro factor escala es mayor a 1, el objeto se hace más grande. Y cuando nuestro factor de escala es menor a 1, nuestro objeto se reduce. En nuestro ejemplo, veremos como un círculo color verde aumentará hasta 3 veces su tamaño. Ahora veremos cómo crear nuestro slider, nuestro botón que hará que el escalamiento sea en tiempo real, hasta 3 veces el tamaño original de nuestro círculo. En esa parte, nuestro botón. En esas líneas crearemos un slider, o sea, un control que el usuario pueda mover para seleccionar un valor numérico, que será en tiempo real. Veamos cómo funciona cada atributo. En type range nos dice que es un slider como un control, como una barra deslizante. En id slider escala le da un identificador único que utilizaremos en JavaScript. En mínimo 0.5 será el valor normal o el original en el que estará. O sea, el factor escala será el 0.5, su valor normal. El máximo 3 nos indica que nos dará hasta un máximo 3 veces el tamaño normal
de 0.5. En Step 0.1 controlamos la precisión, permitiendo aumentos o reducciones en décimas. Y aquí tenemos la clave de esto, donde dice escalar objeto, que ejecuta la función de JavaScript que nos da para escalar el objeto cada que le demos el slider o el control. O en pocas palabras, este elemento nos permitirá que el usuario vea los efectos de escalamiento de forma inmediata sin recargar la página, o sea, en tiempo real. Y ahora llegamos a la parte visual de nuestro ejemplo, que es en SVG. SVG es un formato ideal para dibujar figuras geométricas que pueden escalarse o transformarse sin perder calidad. Es algo esencial en la graficación. Aquí definimos nuestro espacio blanco, que será por 400 y 300 píxeles con un borde gris, con un borde negro para definir los bordes. Dentro de él usamos nuestro grupo G, donde incluye el atributo transform translate 200-150. Esto desplaza el sistema de coordenadas de SVG al centro, de modo que el punto 00 ahora se encuentra en el medio de nuestro pizarrón o de nuestra área de trabajo. Y ahora pues escribimos nuestro círculo con un radio de 40 con un color verde en la posición 00. En este círculo o esta forma es donde aplicaremos nuestro escalamiento. Ahora empezamos con la sección de JavaScript, que es la parte dinámica de nuestro programa. Aquí definimos la función que habíamos dicho de que es escalar el objeto, que se ejecuta cada vez que movemos nuestro slider dentro de nuestro ejercicio. En la primera línea dentro de la función, que es esta, usamos esto para obtener el valor actual del control. Este número representa el factor de escala que el usuario ha seleccionado. Luego guardamos en la variable círculo el elemento SVG con el identificador mi círculo, que es el círculo verde que habíamos dibujado anteriormente. Y finalmente aplicamos la transformación, que es esta de acá. Aquí el método setAttribute modifica el atributo transform del círculo aplicando la función scale sx/sy. Tanto sx como sy son iguales al valor de control, lo que significa que la transformación será uniforme, crecerá o disminuirá en forma proporcional a los ejes x y y. Hasta aquí ya hemos llegado al final de lo que es el tutorial. En sí, cada vez que movemos el control deslizante del navegador, recalcula lo que es la transformación, dibuja y redibuja el círculo a una nueva escala. Si el valor, el, el círculo que habíamos dibujado conserva su tamaño normal, y si aumentamos el valor de 2 a 3, el círculo crecerá. De igual manera, si le podemos reducir el valor que sea menor que 1, el círculo se encogería. Este comportamiento refleja exactamente cómo trabajan las transformaciones de escalamiento en los motores gráficos, que son multiplicando las coordenadas del objeto por el factor de escala. Y a continuación le enseñaré cómo habrá quedado nuestro escalamiento. Como ven, aquí está nuestro slider que aumenta y reduce nuestro círculo en color verde. Como ves, es un slider en tiempo real, ya que no necesitamos actualizar la página para ver su estado o su escalamiento al que queremos tener.
Y en conclusión, este ejercicio demuestra cómo integrar los conceptos teóricos de las transformaciones geométricas con su aplicación práctica en código, como son HTML, SVG y JavaScript. El escalamiento es una operación básica que se ve mucho en coordenadas de videojuegos, en motores de renderizado o en modelado 3D. El escalamiento nos ayuda a comprender cómo manipular el tamaño de un objeto mediante un factor de escala, que es fundamental para dominar temas más complejos, como las matrices de transformación o la rotación o la proyección en 3D. Y así concluye nuestro tutorial de SVG, HTML y JavaScript, presentados por mis compañeros Luis, Jael y su servidor Yosma Hernández Regalado. Ojalá haya sido de su agrado y haya entendido cada parte del código, así como de las prácticas como es este del escalamiento ya ejecutadas. Aquí nos podrán dejar sus comentarios y muchas gracias.